Bienvenidos a Caminando sobre Cultura Podcast. Un espacio en el que la cultura y la inclusión son protagonistas. Hoy en Caminando sobre Cultura Podcast traemos el tema de salud sexual y salud reproductiva, donde se estará hablando sobre las diferentes barreras que enfrentan las personas con discapacidad al acceder a los servicios de salud. Hola, Eliezer. ¿Sabías que la salud sexual y reproductiva es un factor clave para el bienestar físico, emocional y social? Hola, Liber. Sí, claro. Es como el superpoder de la vida íntima. Acceso a información segura, servicio de salud amigable, método familiar. Todo eso es crucial. Así es. La Organización Mundial de la Salud lo define como el estado físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Es algo así como una fiesta entre el cuerpo y la mente. Una fiesta muy buena. Y además, la OMS establece que debe de haber leyes, reglamentos e instituciones que respalden los derechos sexuales y reproductivos. Es como el código ético del baile de la vida. Y no olvidemos el enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y a las relaciones. Queremos experiencias placenteras y seguras, sin coacción, discriminación ni violencia. La vida sexual es como una coreografía. Todos deben estar en armonía. En definitiva, Libel. Así que a bailar con respeto y derechos sexuales plenos. Bueno, gente, hablemos sobre salud sexual y salud reproductiva. ¿Qué se come? ¿Qué es? ¿Cómo se devoró en esa parte? Y estoy iniciando sobre la educación sexual integral. No han vendido y no han de mal manera la educación sexual. La educación sexual integral nos ayuda a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, a todo el vivo y a todo el que camina, a conocernos, a explorarnos, pero también a identificar círculos y barreras de violencia. Porque no han querido satanizar todo el tema de educación sexual. La educación sexual viene a replantear todo un modelo hegemónico que no han querido pintar la gente o pintar la sociedad sobre cómo los humanos podemos vivir nuestra sexualidad, cómo podemos trabajar en nuestro proyecto de vida, cómo podemos demandar servicios de salud que sean amigables, tanto para mujeres, hombres, y cómo podemos tener el derecho a decidir. Eso es salud sexual y salud reproductiva. Que se me garanticen, porque no solamente tener el acceso, sino que sea una garantía absoluta. Y si hablamos de mujeres, y si hablamos de mujeres con algún tipo de discapacidad, ustedes saben los mitos que hay en torno a la salud sexual de una mujer que tiene una discapacidad. Entonces, eso es lo que viene a replantearnos o lo que queremos lograr con todo el tema de educación sexual. Que todos tengamos derecho a decidir, que tengamos una garantía, no solamente de yo y un servicio, sino que los servicios sean amigables, porque también tenemos esas barreras. Bien, y si nos ponemos a hablar sobre método anticonceptivo, ahí hay un bobo también muy fuerte. Ok, sobre la brecha de tantos métodos anticonceptivos que hay para mujeres y esa poca responsabilidad que se le da al hombre en el tema del cuidado también. O sea, el uso de métodos anticonceptivos es algo negociable. O sea, entre los dos podemos ver qué opciones son más factibles. Si un método hormonal a ti te hace daño y yo como hombre puedo utilizar un condón, yo puedo hacerlo. Pero nada más viendo esa brecha de que una mujer, como mujer, tú tienes elección de elegir 5, 6, 7 métodos que quieras y como hombre tú nada más tienes dos opciones, utilizar un condón o hacerte una vasectomía. Ahí vemos esa brecha y esa desigualdad existente que hay. Y si nos enfocamos en otros aspectos, por ejemplo, como que cómo influye todo el tema del el arte, todo el tema de la cultura, de la literatura en torno a la sexualidad, cómo se ha vendido de mala manera todo el mundo de la pornografía, de lo erótico, como educación sexual. Y no es educación sexual, es como lo dice, eso es erotismo. La educación sexual no se ve desde el morbo, sino de un punto de vista, como digo, de educación de que las prácticas sexuales no son violentas o no tienen que ser las violentas como se vende en el mundo, de que existen muchas y diversas formas de explorar la sexualidad y de cómo vivir una vida sexual responsable y cómo ese mercado viene a seguir reproduciendo desinformación, estereotipos,
mitos y tabúes y sigue replicándose y replicándose y replicándose. Mi nombre es Cristina Francisco, del Círculo de Mujeres con Discapacidad CIMUX. Voy a responder algunas preguntas que tienen que ver con lo que es el acceso de las mujeres con discapacidad a todo lo que es su atención y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo influye y de qué manera tiene que ver la educación sexual integral en lo que es la autonomía y toma de decisiones para las mujeres con discapacidad? Influye bastante en el sentido de que si una mujer no está informada, si no conoce, si no sabe cuáles son sus derechos, y dentro de esto están los derechos sexuales y reproductivos, entonces es una manera de no exigir esos derechos e incluso de no acceder a ellos. De manera que la educación en lo que tiene que ver derecho sexual y reproductivo es fundamental para que la mujer con discapacidad tenga autonomía, conozca sus derechos y pueda por ende exigir y cumplirlos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos las mujeres con discapacidad cuando hablamos para acceder a métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar? Bueno, los principales retos que enfrentamos las mujeres con discapacidad cuando se trata de planificación familiar y métodos anticonceptivos es justamente las barreras, en primer lugar, estructurales. Sabemos que las clínicas de planificación familiar muchas veces adolecen de barreras que impiden que una mujer usuaria de silla de ruedas pueda acceder de manera fácil a buscar lo que son estos tipos de medicamentos o de planes para la planificación familiar. Pero otras de las barreras es que muchas veces nos encontramos con barreras actitudinales y la mujer con discapacidad siente temor, siente vergüenza, porque si va a una clínica de planificación familiar, muchas veces se encuentra con los tabúes y con los prejuicios. ¿Qué viene a buscar una mujer con discapacidad acá? ¿Por qué? Vas a quedar embarazada, estás teniendo relaciones sexuales, y son de las preguntas que muchas veces hace que la mujer con discapacidad sienta el temor, la vergüenza de ir de una manera libre, confiada y autónoma a una clínica de planificación familiar. ¿Cuáles son las políticas públicas que aspiramos que se pueda garantizar nuestro acceso a la planificación familiar? Es sumamente importante que las políticas públicas, los organismos que tienen que ver con todo lo que son toma de decisiones, incorporen y tengan en cuenta la mujer con discapacidad cuando se trata de atención y de salud. Sabemos que hay barreras estructurales y que faltan, por ejemplo, algo tan simple como camillas accesibles. Si tú vas a una clínica o un hospital a hacerte un Papá Nicolau y encuentras ya esa barrera de por sí, o te eximes de volver a asistir o te devuelves porque no puedes ir de una manera autónoma, sola, a hacerte un estudio, no lo hay. Lamentablemente en el país no tenemos no creo que haya aún camillas adaptadas para que una mujer pueda hacerse un estudio. Son de las cosas que esperamos que puedan ser realmente una realidad, son de los retos que como salud pública tiene el país. Hacer que la salud y dentro de ella la salud sexual y reproductiva sea para todas, no importa que se tenga o no una discapacidad. Y de qué manera el acceso o el no acceso a la información puede influenciar en la salud sexual y reproductiva de la mujer con discapacidad. Bueno, eso es fundamental. Tener información accesible. La mujer con discapacidad requiere tener esa información, sea en formato en braille, si es ciega y viene una información en algún tipo de prospecto o en algún brochure. Pero si la mujer es sorda y la información es a través de los medios, a través de cualquier tipo de proyecto que haya para difundir y promocionar lo que es la salud sexual y reproductiva,
debe de estar subtitulada, debe de ser accesible para todas, para la mujer que tenga discapacidad visual, auditiva o también física. La información es fundamental para todas. Es sumamente importante darnos cuenta cómo influyen lo que son esos tabúes, también esos prejuicios y que culturalmente han venido trazando este comportamiento no solamente en la sociedad, sino en las propias mujeres con discapacidad cuando se sienten de alguna manera u otra, sienten que son prejuiciadas, son cuestionadas al momento de acceder a algún tipo de información o de atención cuando se trata de salud sexual y reproductiva. Y fíjate que comienza a veces dentro del mismo seno familiar, con la familia cuando realmente restringe sus derechos, cuando en vez de apoyarle, les niega el que puedan trasladarse de manera autónoma a recibir atención. Pienso que por eso es tan importante que esa información y esa capacitación vaya primero a la mujer con discapacidad para que pueda conocer sus derechos, pueda independizarse, pueda de manera autónoma acceder a esa atención como un derecho que le corresponde, pero también a la familia y culturalmente también a la sociedad. Debemos tener y aspirar a que la sociedad entienda que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de todos los derechos y que como mujeres con discapacidad también somos sujetas de esos derechos. Que tenemos todo el derecho a tomar decisiones en nuestro cuerpo, en nuestra autonomía. Tenemos derecho a querer ser madres o no. Igualmente tenemos derecho a poder acceder a algún método anticonceptivo si no deseamos en este momento o en cualquier momento de nuestra vida no ser madres. De manera que esa autonomía viene justamente dada en la manera en que tengamos esa información y que sepamos que podemos tomar decisiones de manera autónoma e independiente sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pienso que se están haciendo muchas cosas desde muchos ámbitos para derrumbar todas estas barreras, todos estos mitos, desde mesas intersectoriales con salud pública, pero también desde las propias organizaciones de mujeres con discapacidad. Es sumamente importante que de manera unificada continuemos trabajando para derrumbar esos mitos, esas falsas creencias y que podamos dar a entender a la sociedad que sí tenemos derecho a una atención de calidad, a una toma de decisión con individualidad y con autonomía también, que somos sujetas de derecho, como todas las demás mujeres. Desde el Círculo de Mujeres con Discapacidad hemos estado realizando muy buen trabajo en cuanto a lo que es la concientización y la sensibilización de los médicos, enfermeras y todo el personal que tiene que ver con la atención. Y esto lo estamos haciendo a través de talleres para dar a conocer la conceptualización de qué somos, de qué es la discapacidad y de qué manera pueden ellos brindar un mejor servicio sin que haya esa barrera de atención cuando se habla de tener esos prejuicios, de no saber cómo abordar un caso, de no saber de qué manera dar esa atención. Y ha dado muy buenos resultados porque además lo hemos estado combinando con lo que es Ponte en mi lugar, que son dinámicas interactivas en donde tanto los médicos, enfermeras, analistas y bioanalistas, a través de un intercambio, luego de dar la charla, se ponen en nuestro lugar y han asumido la responsabilidad de subirse en una silla de ruedas, de saber lo que se siente cuando tú llegas a un lugar y te encuentras con una escalera, o de no escuchar cuando se te está dando una información, o no ver hacia dónde te diriges. De manera que con estos talleres hemos logrado un cambio rotundo y de verdad que nuestro interés es poder continuar haciéndolo en otros centros hospitalarios, porque en la medida en que podemos socializar esta información, también hay una percepción, hay un cambio y hay una mayor comprensión de lo que como mujeres con discapacidad queremos, de la atención que requerimos y de los servicios que realmente deben de estar adecuados para que sean servicios para todas las mujeres con discapacidad, no importa
visual, auditiva o física, podamos recibirla con atención y con calidad. Continuamos con el desarrollo de este episodio. Aquí tenemos unos contertulios que nos van a seguir nutriendo sobre el tema de salud sexual y salud reproductiva. Con nosotros está Eliezer, nuestro querido especialista, Starling, Rolsy, Cristal y una servidora. Bien, chicos, vemos que hay muchísimas barreras que limitan tanto la salud sexual como la salud reproductiva, mucha falta de accesibilidad. Me gustaría que explicaran más a profundidad sobre esas barreras. Su experiencia, qué le parece, cómo podría mejorar eso. Empiezo yo. ¿Quiénes comienzan? Tenemos miedo. Bueno, yo voy a empezar entonces. Puedo decir que la educación sexual debería de empezar desde los hogares de cada uno de nosotros. En realidad vivimos en una sociedad donde la educación sexual, por así decirlo, hablar de sexo, tiene que ver mucho con tabúes, por así decirlo, ya que se cree que este tipo de tema es algo prohibido o que no se puede mencionar porque es considerado como un tema que no se debe hablar de forma educativa. Yo diría que también en las escuelas deberían de mejorar la educación sexual y implementar temas o una materia que se llama educación sexual, ya que un gran porcentaje de personas o chicas embarazadas o con algún tipo de enfermedad por transmisión sexual se da por falta de conocimiento. En las escuelas mayormente lo único que te hablan es de algo básico, en realidad no son como que temas o por así decirlo, no te dan factores de una protección a tu salud a través de ya sea de condones o evitar un embarazo a través de algún método anticonceptivo. La barrera que se puede ver a grandes rasgos es la barrera de actitudes, porque reconocer a una persona con discapacidad que una persona que ejerce y disfruta su sexualidad cuesta. Y cuando tú accedes a un servicio de salud, lo primero es que cuando tú le dices al doctor o a quien te brinda la asistencia que tú tienes relaciones sexuales, que tú vienes a hacer este análisis porque tú iniciaste tu vida sexual y te pregunta, le surgen un sinnúmero de preguntas que tú te quedas, pero yo soy una persona, yo tengo una vida sexual, yo soy un ser, somos sexo, eso es lo que soy, no lo que hago. Y esas actitudes que ellos presentan y ese interrogante que les surge cuando tú vas a solicitar un servicio o a buscar condón, esa actitud, la barrera actitudinal, esa es la que se puede constar a grandes rasgos, es como la inicial. Bueno, la barrera de la desinformación, claro está, en este entorno. Por ejemplo, yo en una organización donde trabajaba tenía una usuaria con una discapacidad motora y ella fue por un método anticonceptivo a un segundo nivel donde no había ascensor y tuvo que subir de una forma bien caótica. Entonces ella le colocaron un método anticonceptivo que no era de su elección. O sea, ahí vimos cómo ya se le violó un derecho. Le dieron un método que constantemente ella iba a tener que subir esos escalones con ayuda de alguien, claro está, porque ella no iba a poder subir sola. Entonces yo eché un pleito hasta que pudimos colocarle un implante, un método de largo plazo, porque ¿cómo tú vas a hacer que una persona tenga que pasar por esos procesos para tú garantizarle un derecho? Y si hablamos de servicios amigables, los servicios aquí no son amigables para nadie. Imagínate para una persona con una discapacidad en torno a todo esa desinformación que hay y que se brinda. Sí, mira cómo se dan ahí dos casos, Starling, penoso. Uno, no tienen accesibilidad y encima le ponen un anticonceptivo que ella no eligió.
dos formas ahí de violentar. Esas son dos formas de violentar sus derechos, accesibilidad y también la toma de decisión. Rolsi, nos gustaría que nos hablara de tu experiencia en cuanto a las barreras. Buenas tardes, yo estuve en una barrera en X hospital cuando yo fui a hacerme la mamografía por primera vez. A pesar de que tenía mucho miedo, la barrera principal era subirme en el aparato donde hacen la mamografía. Tuve mucha incomodidad. El médico es como que se bloqueó. No había una ayuda. Eso es parte de la barrera que tuve, aparte del miedo. La puerta a la silla era muy estrecha también del hospital. Pero he visto, hace poco volví y fuimos una amiga mía y yo, nos la hicimos, ahora ya están trabajando con eso. Pero la primera vez estuve muy mala experiencia. No, ya yo no quería ni volver. Rosy, y en cuanto a reproducción y esas cosas, ¿no ha tenido ningún inconveniente? O sea, no han tomado decisión por ti, nada. No, de hecho tengo que visitar un médico, a ver, porque yo tuve problemas de tiroides y para quedar embarazada tengo que visitar un médico para que el niño no nazca con una condición, ya que me han dicho que si salgo embarazada sin automedicarme con un médico, un ginecólogo, puede ser de que el niño salga con problemas, entonces tengo que ir a un médico. Bien. Explicaba nuestro Sí. especialista ahorita sobre las barreras culturales, sobre la cultura, la sexualidad y todo eso. Ahora, esto es para todos. Sí. Me gustaría que habláramos un poco más a profundidad de eso. ¿Cómo influye la cultura? Hablaba sobre la educación sexual integradora. Me parece que es un tema interesante porque, como bien dices, han querido satanizar eso de la salud sexual y de que se le hable porque a los niños, a adolescentes, a los jóvenes. Y todo esto puede tener una influencia cultural porque no ven el sexo como un disfrute, sino como algo que tiene que hacerse bajo una que otra regla. Y si tú lo haces diferente, entonces está ilegal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué tienen que decirme en cuanto a esto? Bueno, en mi punto, yo digo, la educación sexual varía. No es lo mismo para educar a un niño, educar a un adolescente, educar a un joven, educar a un adulto. A un niño tú le das educación sexual, pero hablándole sobre el autocuidado, sobre cómo se pueden ejercer violencia y cómo toques que una persona adulta puede provocarle o puede hacerle, entienda que eso es una violación porque está tocando su cuerpo. Ya con los adolescentes y con jóvenes se habla más sobre el tema de cuidado, porque ahí vemos ya una expresión de la sexualidad, ya vemos pubertad, ya vemos cambio físico, ya vemos deseo sexual. Y ya en lo adulto hablamos temas más llanos, incluso del mismo, de formas también de proyecto de vida, tanto en jóvenes, porque la educación sexual no solamente hablar de la sexualidad como tal, sino sobre hablar como prácticas, como yo como joven puedo proyectarme a futuro, cómo puedo prevenir situaciones de violencia, cómo yo entender que mi posición de hombre, en el caso de una chica, su posición de mujer, es una construcción social en base a estereotipos, en base a roles, que si tú no vas de acuerdo a lo que dice la sociedad, tú estás mal. Eso es educación sexual. Ahora que tú mencionas el tema de la educación sexual y me surge la idea de que la persona con discapacidad a una educación, vamos a decir, del desarrollo lo tiene difícil. Agregándole que no se le reconoce como pleno persona que puede ejercer derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquí conozco casos de personas con discapacidad que han sufrido violencia obstétrica, le han hecho esterilizaciones forzosas sin su consentimiento, violentando su derecho a decidir si quiere tener hijos o no, su derecho sexual, su derecho reproductivo. Y ver también cómo por una
educación sexual que no existe y inaccesible total, porque la que tenemos no existe, porque no tenemos, como por ahí. Y identificar el tipo de violencia que pueden vivir las mujeres con discapacidad debe de ser crucial, porque aunque es violencia, toda la violencia no tiene distinción, pero las mujeres con discapacidad sufren un tipo de violencia que el sistema no la reconoce, empezando por ahí. Y es una violencia muy estructural, porque, por citar un ejemplo, la violencia física se divide en dos partes, en su forma pasiva y en su forma activa. La forma activa es agresiones y golpes como ya se conocen, y su forma pasiva es cuando la mujer con discapacidad o la persona con discapacidad requiere de un cuidado o de una alimentación que su suplidor no cumple con sus horarios específicos, agrediendo el organismo. Aunque no le hace un golpe, pero si esa mujer en silla de ruedas requiere que la bañen y quien la cuida no la baña, ya está afectando su organismo, empezando por ahí. Y la violencia estructural, que está bien, la mujer está sufriendo esa violencia, cuando decide denunciar, se encuentra que la fiscalía no tiene rampa. Se violenta triple, cuatriple, se multiplica No se ríe, pero es verdad. la violencia. Sí. Y eso, garantizar una educación sexual integral y reconociendo de la necesidad diferenciada que tiene cada persona, eso es vital para que uno viva con dignidad y la calidad de vida de nosotros sea un plus, de gusto vivir. Bien, pues, ¿algo que decir? Bueno, yo tengo que decir algo, que la persona con discapacidad sufrimos mucha discriminación en la calle, porque yo soy una persona con discapacidad física motora, mi esposo no. Y yo observo la persona como se quedan, como en el murmulleo. Pero, oh, mira, ese hombre como anda con ella en la silla, como que se lo encuentran tan extraño. Y es imposible de reconocer que la persona deben de tener sensibilidad con la persona con discapacidad y tener conocimiento de dicha discapacidad, o sea, que no la tienen. La Sí. sociedad no tiene esa educación que debe de tener. Sí, y que Sí. la condición no limita el disfrute de una vida. Claro que Mínimamente. sí. Es un trabajo fuerte porque hay Muy instituciones del fuerte. Estado aquí que tienen unos nombres. No Muy tienen personas fuerte. con discapacidad, tienen otro nombre que Sí. no pienso mencionar. Sí, no. Y Sí. como punto final, quiero ya di que en mi última parte he hablado mucho, quiero como dejar aquí que la gente que nos vaya a escuchar entienda que las personas con discapacidad, no todas somos asexuales y no todas son heterosexuales. Qué bueno que Exactamente. Así como parece persona con discapacidad casada, con hijos y una relación heterosexual, no se preocupe si tú eres una persona con discapacidad en una relación lésbica, en una relación homosexual. Eso es normal. Eso no es, que todos no somos heterosexuales. O poliamorosa. O poliamorosa. Sí. Bueno, algo que yo también quería agregar es que, bueno, se genera violencia también cuando tú tienes una pareja, por así decirlo, y por tú tener una condición no respetas tus decisiones. Por ejemplo, una forma que te toquen o una forma que a ti te gusta, no tener comunicación al momento de tener relaciones sexuales. Eso es un tipo de violencia porque tú me estás tocando, tú me estás haciendo algo que a mí realmente no me gusta y no estás tomando en cuenta mis decisiones. Sí, muy bueno eso que dijiste, Cristal, porque, tiene una discapacidad, tú no sabes lo que hace, soy yo. Mucha gente piensa así y no es así. Sí. Y por último, quiero decir de mi parte que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición. Ujú. Bueno, pues hasta aquí este debate y concluimos con este episodio: Salud sexual, salud reproductiva. Caminando sobre Cultura Podcast. Episodio 4. Salud sexual y salud reproductiva. Participantes: Cristal Collado, Red Luna. Libel Jiménez, Red Luna. Eliezer Cueva, colaborador. Albalina Jiménez, Red Luna. Roulsi Reynoso, Simudis. Starlin Cadete, colaborador. Especialista: Cristina Francisco.
Coordinación, Albalina Jiménez. Esto fue Caminando sobre Cultura, un podcast de la Red Luna, patrocinado por el Centro Cultural de España, Santo Domingo.